Tuve una aventura con mi entrenador, y perdí al único hombre que me amó de verdad. Si tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo y cambiar una sola decisión, un instante en mi vida, lo haría sin pensarlo. Sin embargo, el problema con los errores es que, una vez cometidos, no hay marcha atrás, solo se puede vivir con las repercusiones y con el peso de saber que todo lo que poseías, todo lo que alguna vez fue tuyo, se ha desvanecido por tu propia culpa. Hoy me encuentro sola. Y no porque el destino haya sido cruel conmigo, sino porque yo misma arruiné todo, engañé a Mateo, el hombre que más me ha amado, con alguien que apenas tenía importancia. Y ahora, me he quedado con las manos vacías. Pero para comprender cómo llegué a este punto, debo comenzar desde el principio, desde el instante en que Mateo y yo nos conocimos, cuando éramos jóvenes, inocentes y creíamos que el amor podía superar cualquier adversidad. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba marketing, mientras él se dedicaba a la arquitectura. No teníamos nada en común al principio, pero un día terminamos en el mismo grupo para un proyecto y, sin darme cuenta, me vi inmersa en su mundo. Mateo era diferente a los chicos con los que solía relacionarme. No era el típico extrovertido que buscaba llamar la atención, ni el tipo de hombre que usaba palabras bonitas sin significado. Mateo era sereno, seguro de sí mismo, observador. Siempre tenía una respuesta para todo, pero nunca hablaba más de lo necesario. Me enamoré de él sin darme cuenta. Fue un proceso que ocurrió lentamente, de forma natural. Empezamos como amigos, compartiendo conversaciones que se extendían hasta la madrugada, enviándonos mensajes sin motivo aparente. Hasta que un día, de repente, dejamos de ser solo amigos. Él siempre me trató con un respeto y una paciencia que me hacían sentir segura. Con él, todo era estable y confiable. No había dramas innecesarios ni celos absurdos. Me sentía amada, valorada, como si hubiera encontrado a alguien con quien podía construir una vida sin temor a que algún día todo se desmoronara. Después de graduarnos, permanecimos juntos. Pasaron los años, nos establecimos en nuestras carreras y eventualmente nos casamos. No hubo una propuesta extravagante ni un anillo costoso. Solo él, yo y la certeza de que queríamos estar juntos. En ese momento, creí que eso sería suficiente para toda la vida, pero estaba equivocada. El matrimonio con Mateo fue todo lo que cualquiera podría desear. Estabilidad, respeto, cariño. Nunca hubo grandes peleas, nunca hubo momentos en los que sintiera que nuestra relación estaba en peligro. Él era mi compañero en todos los sentidos. Después de casarnos, nos mudamos a un amplio apartamento en una ciudad que adorábamos. Ambos trabajábamos mucho, pero encontrábamos tiempo para disfrutar cenas juntos, ver películas los fines de semana y planear viajes cuando nuestras agendas lo permitían. Durante los primeros años, todo era emocionante. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros trabajos, soñábamos con el futuro y hablábamos sobre todo lo que queríamos alcanzar. Nunca deseamos tener hijos. Fue una decisión que tomamos juntos y que, aunque muchos cuestionaban, nos hacía sentir bien. Queríamos disfrutar nuestra vida, viajar, crecer profesionalmente sin las responsabilidades de la paternidad, y durante mucho tiempo creí que esa decisión nos había otorgado más libertad y felicidad. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar en mí. No fue de la noche a la mañana ni por un motivo específico, simplemente, la rutina comenzó a agobiarme. Las conversaciones se volvieron predecibles. Las noches de película en el sofá dejaron de emocionarme. Las cenas juntos se sentían más como una obligación que como un momento especial. No era que Mateo hubiera cambiado o que me tratara mal. Simplemente, algo en mí empezó a buscar algo más, algo diferente. Al principio, ignoré esos sentimientos. Me decía que era normal que todas las parejas pasaran por momentos de monotonía. Pero cuanto más lo ignoraba, más se hacía presente esa sensación de vacío. Habían pasado 10 años desde que Mateo y yo nos casamos, y aunque aún lo amaba, algo en nuestra relación había cambiado. No podía identificar exactamente cuándo comenzó a sentirse diferente, pero lo hacía. La rutina se había vuelto predecible, cada día era una repetición del anterior, y aunque no era infeliz, había un vacío que se expandía lentamente dentro de mí. Al principio, me decía que era normal, que así era el matrimonio después de tantos años juntos. Después de todo, ya no éramos los mismos jóvenes que se emocionaban con cenas improvisadas, viajes de última hora o noches en vela conversando sobre el futuro. Ahora, nuestras conversaciones giraban en torno a cuentas por pagar, pendientes del trabajo y los mismos planes de siempre. Mateo no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre atento, trabajador, confiable, que desde el primer día me hizo sentir segura. Continuaba teniendo la misma paciencia infinita, el mismo amor por los pequeños placeres de la vida, la misma capacidad de hacerme sentir protegida en un mundo que a veces parecía demasiado caótico, pero, quizás precisamente por eso, empecé a sentirme atrapada. Su estabilidad, que antes había sido mi mayor refugio, comenzó a parecerme asfixiante. No había sorpresas, no había intensidad, no había esa chispa que solía hacerme sentir viva. Me convencí de que solo necesitaba un cambio, algo que rompiera la monotonía sin afectar nuestra relación.
Fue entonces cuando decidí inscribirme en el gimnasio. No fue una decisión repentina, sino algo que llevaba tiempo considerando. Quería hacer algo por mí, algo que me hiciera sentir mejor con mi cuerpo, algo que me proporcionara una nueva rutina fuera del trabajo y de la casa. Mateo apoyó la idea sin dudarlo. De hecho, parecía entusiasmado por mí, como si realmente creyera que eso me haría bien. Me inscribí en un gimnasio relativamente exclusivo, no demasiado grande, pero lo suficientemente moderno y equipado como para hacerme sentir que estaba invirtiendo en mí misma. Al principio, la experiencia fue completamente neutral. Iba, realizaba mis rutinas, intentaba familiarizarme con los aparatos y regresaba a casa sintiéndome productiva. Todo era exactamente como lo había planeado, un espacio solo para mí, algo que me hiciera sentir bien sin alterar el resto de mi vida. Pero entonces conocí a Julián y todo empezó a cambiar. Julián era uno de los entrenadores más solicitados del gimnasio, tenía esa energía magnética que hacía que todos quisieran entrenar con él, no solo por sus conocimientos, sino por la manera en que lograba motivar a cualquiera. Era carismático, seguro de sí mismo, con una confianza natural que hacía que todo a su alrededor pareciera más emocionante. A primera vista, me llamó la atención, pero no de una manera peligrosa, simplemente era alguien que destacaba, alguien que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente al mío. La primera vez que interactuamos fue por una corrección de postura. Yo estaba en una máquina de pesas cuando lo vi acercarse con la misma actitud relajada que lo caracterizaba, me hizo una observación sobre cómo estaba ejecutando el ejercicio, y aunque fue una interacción breve, algo en su tono, en su manera de mirarme, hizo que sintiera un ligero nerviosismo que no esperaba. No le di demasiada importancia en ese momento. Después de todo, era su trabajo corregir y asesorar a los clientes, pero a partir de ese día, empecé a notar su presencia más seguido. No estaba segura de si era él quien se acercaba más a mí o si era yo la que, inconscientemente, buscaba estar en su órbita. Cada vez que hablábamos, aunque fuera por cosas insignificantes, sentía una adrenalina que hacía tiempo que no experimentaba. No era tanto lo que decía, sino cómo lo decía. Me miraba con intensidad, con una especie de interés velado que no terminaba de definir, pero que definitivamente no era casual. Con el paso de las semanas, nuestras interacciones se hicieron más frecuentes, comenzamos a cruzarnos más seguido en los pasillos, a intercambiar comentarios sobre los entrenamientos, a compartir sonrisas que duraban un poco más de lo necesario. Nunca hubo nada explícito, nada que pudiera ser considerado una falta real hacia Mateo. Pero dentro de mí, sabía que algo estaba cambiando, lo peor era que no me alejaba. No fue algo que sucediera de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible, que fue tomando forma sin que me diera cuenta. Al principio, me repetía a mí misma que todo era inofensivo, que simplemente disfrutaba de la compañía de alguien que traía una energía nueva a mi vida. Me convencí de que no estaba haciendo nada malo, de que lo que sentía no era más que una reacción natural a la novedad. Pero con el tiempo, empecé a notar cómo mi comportamiento cambiaba, me preocupaba más por mi apariencia cuando iba al gimnasio, pasaba más tiempo del necesario después de mis entrenamientos, encontraba excusas para quedarme un poco más y sabía que Julián estaba cerca. Mis pensamientos comenzaron a girar en torno a él de una manera que me asustaba. No podía ignorar la emoción que sentía cada vez que lo veía, la adrenalina cuando nuestras miradas se cruzaban, la forma en que mi corazón latía más rápido cuando él estaba cerca. Hubo un día en particular en el que supe, con total certeza, que estaba cruzando una línea peligrosa. Fue después de una sesión intensa de entrenamiento. Me quedé en la zona de estiramiento y Julián se acercó casualmente. Hablamos sobre el progreso que había hecho, sobre cómo mi resistencia había mejorado, pero en algún punto de la conversación, el tono cambió. ¿Siempre tan disciplinada?, preguntó con una media sonrisa. No fue la pregunta en sí lo que me hizo sentir nerviosa, sino la manera en que lo dijo. Había algo en su voz, en la forma en que sus ojos se fijaban en los míos, que me hizo sentir que estábamos hablando de algo más. Intento ser constante, respondí, sintiéndome consciente de cada palabra. Hubo un breve silencio, luego, con la misma naturalidad de siempre, dijo. Deberíamos salir algún día, fuera del gimnasio. Fueron 6 palabras, simples y directas, pero en ese momento, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi mente se llenó de 1000 excusas, 1000 razones por las cuales debería rechazar la idea sin pensarlo. Pero en lugar de eso, lo miré, y en el fondo, supe que la decisión ya estaba tomada. No respondí de inmediato. Sonreí, desvié la mirada, traté de actuar como si la sugerencia no hubiera significado nada. Pero dentro de mí, algo se rompió, porque en ese instante, supe que lo que estaba sintiendo no era pasajero. Y lo peor de todo, supe que no tenía intención de detenerlo. Después de aquel intercambio con Julián en el gimnasio, mi mente se convirtió en un caos. No podía dejar de pensar en él, en la forma en que me había mirado, en el significado implícito detrás de sus palabras. Durante días, me repetí que debía ignorarlo, que no podía permitir que algo así tomara espacio en mi cabeza. Pero cuanto más intentaba olvidarlo,
más presente estaba. Comencé a analizar cada pequeño detalle de mi vida con Mateo, como si buscara justificaciones para lo que sentía. Noté lo predecibles que eran nuestras conversaciones, lo automático que se había vuelto nuestro matrimonio. Nos amábamos, sí, pero la pasión de los primeros años se había convertido en una rutina cómoda, en una relación estable y segura, pero ¿dónde estaba la emoción? ¿Dónde estaba la chispa que hacía que mi corazón latiera más rápido? La propuesta de Julián no tardó en convertirse en una posibilidad real en mi mente. Al principio, me convencí de que no había nada de malo en salir con él. No sería una cita, solo una salida casual, una excusa para conversar fuera del ambiente del gimnasio, pero, en el fondo, sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Sabía que lo que me atraía no era la conversación, sino la sensación de peligro, de hacer algo prohibido, de experimentar algo que hacía tiempo que no sentía. Finalmente, después de varios días de indecisión, tomé una decisión, acepté. No le dije a Mateo a dónde iría esa tarde. No tuve que inventar una excusa elaborada porque nuestra rutina era tan predecible que él ni siquiera preguntó, voy a salir un rato después del gimnasio, fue todo lo que dije, y él simplemente asintió, dándome un beso rápido antes de seguir con lo que estaba haciendo. En ese momento, sentí una punzada de culpa. No era culpa por lo que estaba a punto de hacer, sino porque me di cuenta de lo fácil que era mentirle, de lo sencillo que era ocultarle algo. Mateo confiaba en mí sin reservas, nunca cuestionaba mis palabras, nunca dudaba de mí. Y en lugar de hacerme sentir aliviada, eso me hizo sentir peor. La salida con Julián fue diferente a cualquier otra experiencia que había tenido en los últimos años. Nos encontramos en un café tranquilo, un lugar apartado del bullicio del gimnasio, donde podíamos hablar sin interrupciones. Desde el primer momento, sentí la diferencia en el ambiente. No era una interacción casual, no era una simple amistad. Julián era encantador de una manera en la que Mateo nunca había sido. No porque Mateo no fuera un buen esposo, sino porque Julián tenía un tipo de confianza diferente, una presencia que llenaba el espacio de una manera que me resultaba embriagadora, me miraba como si fuera la única persona en la habitación, como si cada palabra que salía de mi boca fuera importante. No hablamos de nada trascendental. Conversamos sobre cosas triviales, el gimnasio, la música que nos gustaba, lugares que queríamos visitar, pero la tensión estaba ahí, flotando en el aire entre nosotros, creciendo con cada minuto que pasaba. Cuando llegó el momento de irnos, Julián hizo algo que me dejó sin aliento. No me besó, no me tocó de manera inapropiada, solo tomó mi mano por un breve instante, apenas un roce, pero la electricidad que recorrió mi piel fue suficiente para encender algo dentro de mí. Esa noche, cuando llegué a casa, Mateo ya estaba dormido. Me acosté a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando su respiración tranquila, y en ese momento supe que había cruzado una línea. No había sucedido nada físico, nada que pudiera considerarse una traición real. Pero en mi corazón sabía que ya no pertenecía completamente a Mateo, y lo peor de todo era que no sentía arrepentimiento. Después de aquella primera salida con Julián, todo cambió. Al principio, intenté convencerme de que podía mantenerlo bajo control, que podía manejar la situación sin que se saliera de las manos, pero la verdad era que ya estaba demasiado involucrada. En el gimnasio, nuestras interacciones se volvieron más intensas. Nos buscábamos con la mirada, nos sonreíamos en silencio, encontrábamos excusas para hablar aunque no hubiera necesidad. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, sentía un escalofrío recorrer mi piel. Y cada vez que nos despedíamos, me quedaba con la sensación de que algo estaba incompleto, de que quería más. Mateo no sospechaba nada, seguía siendo el mismo esposo comprensivo y paciente, confiando en mí sin dudarlo. Pero yo sabía que lo estaba traicionando, incluso si aún no había hecho nada físico con Julián. Porque la infidelidad no comienza con un beso o con un encuentro clandestino en una habitación de hotel, comienza en la mente, en los pensamientos que no deberías tener, en los deseos que no deberías alimentar. Y yo estaba alimentando los míos sin control. Una tarde, después de mi entrenamiento, Julián me detuvo antes de que pudiera irme, me miró con esa intensidad que ya conocía bien y, con su voz calmada y segura, me dijo: «Tenemos que dejar de fingir. ¿Sabes lo que está pasando entre nosotros?» Mi corazón se aceleró, no respondí de inmediato, porque no sabía qué decir. No podía negar sus palabras, porque eran verdad. Había algo entre nosotros, algo que crecía cada día, algo que yo no estaba haciendo nada por detener. No deberíamos, murmuré finalmente, aunque mi propia voz sonaba poco convincente. Julián sonrió levemente, como si ya supiera que mis palabras no tenían peso real. Dio un paso hacia mí, lo suficiente para que sintiera su cercanía, para que su presencia se convirtiera en algo tangible. «No digo que tengas que hacer nada que no quieras», dijo en voz baja. «Solo quiero que seas honesta contigo misma». Honesta conmigo misma, pero si era honesta, tendría que admitir que lo deseaba. Que quería cruzar esa línea, que quería sentir algo más allá de la monotonía de mi vida con Mateo. Y en ese momento supe que mi resistencia no duraría mucho más. Aquella tarde,
todo sucedió más rápido de lo que esperaba. Después de semanas de tensión contenida, de miradas furtivas, de conversaciones cargadas de significados ocultos, finalmente dejé de resistirme. Julián y yo nos encontramos fuera del gimnasio, en un pequeño apartamento que él alquilaba en las afueras de la ciudad. No hubo dudas, no hubo titubeos. Desde el momento en que crucé la puerta, supe lo que iba a pasar y no hice nada para detenerlo. Su piel era cálida contra la mía, sus manos firmes, seguras, me hacía sentir deseada de una manera que no había sentido en mucho tiempo. No pensé en Mateo, no pensé en las consecuencias. Solo me dejé llevar, permitiéndome ser egoísta, permitiéndome disfrutar de algo que sabía que estaba mal, pero el placer fue efímero. Apenas terminó, una sensación de vacío se instaló en mi pecho. Miré a Julián mientras él se recostaba a mi lado, tranquilo, satisfecho. Para él, esto no significaba lo mismo que para mí. Para él, yo era solo una mujer más en su lista, una aventura sin ataduras. Y yo acababa de traicionar a la persona que más me había amado en el mundo. Regresé a casa esa noche sintiéndome diferente. Mateo me esperaba en la sala, distraído con su computadora, sin sospechar nada. Me saludó con una sonrisa, me preguntó cómo había estado mi día, y yo, con el peso de mi culpa aplastándome el pecho, mentí. Le dije que todo estaba bien. Que lo amaba, que no había pasado nada. Desde el momento en que cometí aquel error, todo cambió. No fue inmediato, pero con el paso de los días, la culpa empezó a enredarse en mi rutina, filtrándose en los momentos más cotidianos. Cada vez que Mateo me miraba con ternura, sentía el peso de mi traición aplastándome el pecho. Me decía que podía seguir adelante, que podía pretender que nada había pasado, pero la verdad es que no podía mirarlo a los ojos sin sentir que estaba destruyendo algo valioso con cada mentira que le contaba. Mateo comenzó a notar el cambio. No era un hombre ingenuo, y aunque al principio intentó no darle demasiada importancia, la forma en la que lo evitaba, en la que a veces mi mirada se perdía en la nada, en la que mi tono de voz temblaba sin razón aparente, le hizo darse cuenta de que algo no estaba bien. Al principio solo preguntó si estaba cansada o si algo en el trabajo me estaba molestando, pero cuando siguieron pasando los días y mi comportamiento no mejoró, la pregunta que temía llegó una noche durante la cena. Me miró fijamente con esos ojos oscuros que siempre habían sido mi refugio y me preguntó qué estaba pasando. Fue un momento que sentí como una emboscada, porque su voz no tenía enojo ni acusación, solo preocupación genuina. Esa fue la parte que me destruyó, porque no estaba preparada para la verdad, no sospechaba lo que realmente estaba ocurriendo, y aún así yo estaba a punto de romperlo todo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, ni siquiera lo pensé. Quizá porque la culpa ya era insoportable, porque me estaba matando por dentro. No pude seguir mintiendo, así que lo dije, le confesé lo que había hecho, lo que había pasado con Julián, y en cuanto pronuncié su nombre, vi como todo se desmoronaba en su rostro. Hubo un silencio tan denso que sentí que el tiempo se detenía. Mateo bajó lentamente los cubiertos, apartó su plato y apoyó los codos sobre la mesa, pasando las manos por su rostro, como si intentara procesar la información. No me interrumpió, no reaccionó con enojo inmediato, lo cual fue peor, porque su silencio solo significaba que estaba sintiendo algo mucho más profundo que la ira. El dolor en su expresión era insoportable, y cuando finalmente me miró, no había lágrimas en sus ojos, solo una decepción tan cruda que prefería que me hubiera gritado. Se puso de pie sin decir nada, caminó hacia la sala y se quedó de pie allí, dándome la espalda. Me levanté de inmediato, sintiendo el terror apoderarse de mí. Me acerqué y traté de tocar su brazo, pero él se apartó. Ese simple gesto fue suficiente para hacerme entender que la barrera entre nosotros ya había sido levantada, no había vuelta atrás. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero con un tono que jamás había escuchado en él antes. Me preguntó desde cuándo, con quién, qué tan lejos había llegado. Respondí con la voz rota, intentando que entendiera que me arrepentía, que no había sido algo planeado, que había sido un error, pero cada palabra que salía de mi boca parecía empeorar la situación. No podía justificarlo, no podía minimizarlo, porque no había forma de disfrazar lo que era, una traición. La última pregunta que me hizo fue si valió la pena, y en ese momento sentí que mi corazón se rompía, porque no valió la pena. Nada de lo que había hecho con Julián podía compararse con lo que estaba perdiendo en ese instante. Mateo no quiso hablar más, no quiso escucharme. Se encerró en la habitación y me dejó sola en la sala, con el peso de mi arrepentimiento cayendo sobre mí como una losa. Esa noche dormimos separados, y fue la primera vez en años que sentí verdadero miedo de perderlo. Los días pasaron en una tensa espera. No sabía qué iba a pasar, si había una oportunidad de arreglarlo o si ya todo estaba perdido, pero entonces, una mañana, me entregó los papeles de divorcio. Al verlos en sus manos, el mundo se me vino abajo. Sabía que esto podía pasar, pero en mi corazón había mantenido la esperanza de que pudiera perdonarme, de que de alguna forma podríamos superar esto. Pero Mateo ya había tomado su decisión, y en sus ojos no vi odio, solo determinación. Le supliqué, me arrodillé frente a él,
llorando, rogándole que lo pensara mejor, que me diera otra oportunidad. Le prometí que nunca volvería a hacer algo así, que me arrepentía, que aún lo amaba. Pero Mateo no se conmovió, me miró con tristeza, y dijo que no podía seguir con alguien que lo había traicionado de esa manera. Que había roto algo que no podía repararse. Fue entonces cuando entendí que lo había perdido, que mi matrimonio había terminado. Poco después, me enteré de que Julián había sido despedido del gimnasio. No sé quién fue la que esparció el rumor de que Julián salía conmigo, pero eso hizo que lo despidieran, y de alguna manera, manchó aún más mi imagen. Ahora estoy sola, y lo destruí con mis propias manos.